Hola a todos y todas. El día de hoy lo que voy a hacer básicamente es hablar de un concepto de gestión de operaciones en el que trabajamos con la programación a corto plazo, particularmente en lo que tiene que ver con reglas de secuenciamiento. La programación a corto plazo significa que en la planificación de la producción o de las operaciones de una organización se trabaja con el día a día, es decir, todas aquellas decisiones que se van haciendo diariamente para que la organización funcione, obviamente en base a planificaciones un poco más grandes, como lo pueden ser la planificación agregada, el plan maestro de producción o elementos donde se trabaja con estrategia. En este sentido, el eslabón más pequeño de toda la planificación es el táctico y justamente hablamos de corto plazo en el más específico que existe, que es en el día a día de las operaciones. Si bien se puede planificar a periodo de 2 años, después cada año se desglosa en meses y se ve lo que se va a producir en cada mes y en cada semana, justamente cuando se trabaja en el día a día hay determinadas situaciones que tienen que decidirse en el momento y que guardan relación con asignación de trabajos, asignación de máquinas a operarios, envíos, hacia lugares y cosas que tienen que ver con detalles específicos en el actuar de la organización y que se tienen que decidir solamente en el momento. Una de esas cosas justamente es las reglas de secuenciamiento, que guardan relación cuando en el punto en el que llegan trabajos, nosotros tenemos que decidir qué máquinas van a hacer esos trabajos o qué métodos se van a utilizar para poder llevar a cabo esos trabajos. En el primer caso es asignación, en el segundo caso es secuenciamiento. Efectivamente, hay diferentes técnicas o filosofías que permiten llevar a cabo el secuenciamiento. En este sentido, el objetivo de este video no es más que describir diferentes técnicas que permiten secuenciar trabajo en un horizonte de corto plazo y obviamente a la par con este objetivo específico, también el objetivo transversal del video e introducir algunos de los fundamentales conceptos que se trabajan en gestión de operaciones, ¿ya? Entonces, para poder entender lo que es la secuenciación, ya sabemos de una manera bastante elemental lo que es la programación a corto plazo de las operaciones productivas de una organización, de una empresa, pero lo que es la secuenciación de trabajos, simplemente como parte del control de la producción, es justamente determinar qué tareas se le van a asignar a los centros de trabajo o también conocer la capacidad y el mecanismo por el cual se van a secuenciar o se van a llevar a cabo los trabajos que van llegando en una empresa. De este modo hay diferentes métodos que lo permiten hacer posible. El primero es el más clásico que siempre se ha hablado, que el primer trabajo que llega es el primer trabajo que se empieza a producir o se empieza a maquinar, digamos. La regla en español, primero en entrar, primero en servir, en PEPS y en inglés FIFO, guarda relación justamente con el primero que llega, el primero que entra y por tanto el primero que está listo. Luego tenemos el tiempo de procesamiento más corto. Obviamente cuando una empresa tiene trabajo y los recibe, tiene noción o tiene un estándar de cuánto tiempo se va a demorar cada trabajo. Entonces, justamente, el tiempo de procesamiento más corto quiere decir que primero entran los trabajos que demoran menos y así sucesivamente hasta terminarlos todos, del que demora menos al que demora más. Luego tenemos la fecha de entrega más próxima, justamente cuando llegan trabajos, aparte de conocer quién llega primero, aparte de conocer cuánto se demora en procesar cada uno en tiempos de procesamiento, digamos, también está en qué fecha se tiene que entregar cada uno hacia el cliente. En este sentido, se ordena por los trabajos que se tienen que entregar antes y así sucesivamente hasta el último trabajo que se entrega al último. Luego tenemos el tiempo de procesamiento más largo, que es completamente opuesto al tiempo de procesamiento más corto y que justamente comienza a llevar a cabo los trabajos que tienen un mayor tiempo de proceso. Luego tenemos dos reglas que son un poco diferentes, sobre todo lo que es la regla de Johnson, pero la tasa crítica responde justamente a una división entre lo que me queda por hacer y el tiempo de proceso.
Y obviamente, en base a ese indicador de razón crítica, es que comienza a ordenarlo, donde hay dos criterios que más adelante en los próximos videos vamos a ver. Por ahora vamos a trabajar los primeros cuatro, el PEPS, el TPC, el FEP y el TPL, fundamentalmente porque comparten entre sí que todos se calculan de la misma manera y que solamente distan, digamos, la manera en que ordenamos la secuencia. Entonces, ¿qué es el secuenciamiento? Una filosofía o un conjunto de normas que especifican, digamos, el orden en que deben realizarse los trabajos en un centro de trabajo, en las operaciones a corto plazo. Otro concepto que es fundamental a la hora de estudiar el corto plazo de las organizaciones productivas es justamente las medidas de desempeño. Para poder medir la eficiencia de estos diferentes métodos, porque la verdad de las cosas es que cada uno de estos métodos va a ser útil dependiendo del sistema productivo, del montaje productivo que estemos hablando y obviamente dependiendo de algunos criterios, uno va a ser más conveniente que el otro. No es que alguno sea malo y otro sea bueno, sino que dependiendo de cada situación o de cada contexto productivo, es que se va a aplicar un método u otro o se va a privilegiar un método por sobre el otro. Entonces, bajo este punto de vista, las medidas de desempeño que utilizamos son fundamentalmente cuatro: el tiempo medio de finalización, la utilización, el número medio de trabajo en el sistema y el retraso medio de trabajo, de los cuales los más importantes son el tiempo medio de finalización y el retraso medio del trabajo, porque son finalmente los indicadores que el cliente ve a la hora de hacerle la entrega. Es decir, en cuanto al tiempo medio de finalización, mientras antes tengamos listo el producto, antes se lo entregamos al cliente, igual que en el retraso medio, si nos retrasamos, evidentemente el cliente lo va a notar. Utilización hace referencia a de las instalaciones físicas, es justamente cuánto tiempo se utilizan o en qué porcentaje, y el número medio de trabajo del sistema es que estudiando el sistema a través del tiempo, cómo evoluciona, vemos cuánto trabajo hay en promedio. Eso el cliente no lo percibe, porque eso es el cómo se hizo. El cliente ve el producto final, que se le entregue y obviamente esas son las medidas de desempeño que se van a privilegiar. El ejemplo es bastante sencillo, dice que 5 trabajos de arquitectura esperan para ser asignados a un bufete de arquitectos denominado Avanti Serie Architects. Un ejemplo genérico de los libros dice: en la tabla siguiente se proporcionan sus tiempos de trabajo, es decir, sus tiempos en los que se procesan, el tiempo de procesamiento, valga la redundancia, y las fechas de entrega. La empresa quiere determinar la secuencia de procesamiento de acuerdo con las reglas, es decir, PEPS, primero en entrar, primero en salir, recordemos, TPC, tiempo de procesamiento más corto, FEP, fecha de entrega próxima, y TPL, tiempo de procesamiento más largo. Los trabajos se designaron con una letra de acuerdo a su orden de llegada. Entonces, nosotros tenemos acá los trabajos de la ALE y obviamente tenemos cuánto se demoran, digamos, el tiempo de procesamiento. Por ejemplo, el A, 6 días, el B, 2 días, el C, 8 días, el D, 3 días y el E, 9 días. Y la fecha de entrega del trabajo, ¿cierto? Guarda relación con en cuánto tiempo tenemos que entregarlo, es decir, este en 8 días, el B en 6 días, el C en 18 días, el D en 15 días y el E en 23 días. Entonces nosotros tenemos que llevar a cabo los cálculos para cada una de esas reglas de secuenciamiento, de secuenciar, digamos de esas maneras, y ver cuál es la que más conviene para este sistema productivo. Entonces, para hablar de la primera regla, FIFO o PEPS en español, digamos, por sus siglas, PEPS, que es primero en entrar, primero en salir, la secuencia obviamente no cambia, es la misma que se tiene al comienzo, es decir, el trabajo A llegó primero que el B, que el C, que el D y el E respectivamente, y por tanto se ordena de esta manera. Con esto tenemos los tiempos de procesamientos, por ejemplo, el tiempo de procesamiento del 6, entonces desde el día en que partimos, el tiempo de flujo es un 6, la fecha de entrega es el 8, por tanto no nos vamos a retrasar, porque si le entregamos el 6, o sea, la tenemos listo el 6 y se entrega el 8, tenemos 2 días antes de entregarla, no nos atrasamos. Luego, en cuanto al tiempo de flujo, que es el tiempo que ha pasado, del 6 al 2, que demora el trabajo B, digamos, hay un tiempo de flujo de 8, se va a tener listo en 8, pero debía entregarse en 6. Por tanto, evidentemente tenemos un retraso de 2. Luego, para el trabajo C, desde el tiempo de flujo 8 al 8 que se va a demorar en procesar al C, va a haber un tiempo de flujo de 16,
pero teníamos que entregarlo en el 18. Evidentemente no hay un retraso porque tenemos 2 días de ventaja. Luego el producto o el trabajo D tiene un tiempo de procesamiento de 3, sumado al tiempo de flujo, que es el tiempo que ha pasado, va a estar listo en 19 y debíamos tenerlo listo en 15. Evidentemente nos retrasamos 4 días. Luego, para el trabajo E tiene un tiempo de procesamiento, digamos, de 9, sumado al tiempo de flujo de 19, tenemos que va a estar listo en 28 y tenemos que entregarlo en 23, por tanto nos atrasamos 5 días. Luego, al sumar las columnas de tiempo de procesamiento, nos da 28, el tiempo de flujo ha pasado en total 77 y el retraso medio, ¿cierto?, es 11. Por tanto, el tiempo medio de finalización es la suma de los tiempos de flujo, que ya dijimos que es 77, sobre el número de trabajos, que eran 5. En promedio hay un tiempo medio de finalización de 15,4 días. Luego la utilización, que es el tiempo de trabajo total, dividido en la suma de los tiempos de flujo. Sabemos que en total hay, digamos, 28 en tiempo de procesamiento, pero los tiempos de flujo obviamente son 77. Nos da que en promedio el sistema se utiliza un 36,4%. Luego el número medio de trabajo en el sistema simplemente es la división entre el tiempo de flujo y el tiempo de procesamiento, que nos da en promedio 2,75 trabajo en el sistema, y el retraso medio de trabajo, que es el retraso entre el número de trabajo. En total se retrasó, digamos, 11 días y tenemos 5 trabajos, por tanto el retraso en promedio del sistema es de 2,2 días. Entonces, bajo este parámetro, la secuencia es la que ya dijimos, el primero en entrar, primero en salir, o sea, al ordenarse en A, B, C, D, E. Tenemos, por ejemplo, una tabla de resumen que nos ayuda a cuantificar la información para luego de tener todos los indicadores calculados, ver cuál más nos conviene. Recordemos que retraso promedio y tiempo de terminación promedio son los indicadores por excelencia que miden la llegada al cliente, pues finalmente es lo que el cliente percibe si se le entregó a tiempo o no. Y luego, si hacemos el tiempo de procesamiento más corto, lo único que tenemos que hacer es ordenar la secuencia dependiendo del tiempo más corto al más largo. En ese sentido es B, D, A, C, E, porque los tiempos son 2, después 3, 6, 8 y 9. Y el resto es exactamente el mismo cálculo. Es decir, partimos por el trabajo que demora menos, que es el B. Un tiempo de flujo de 2, lo teníamos que tener listo en 6. No tenemos retraso porque tenemos 4 días de holgura. Luego el trabajo D tiene un tiempo de procesamiento de 3, sumado al tiempo de flujo 2, va a estar listo en 5 y debiese estar listo en 15. Evidentemente tenemos 10 días de holgura, por tanto no hay retrasos. Luego el trabajo A tiene un tiempo de procesamiento de 6, sumado al tiempo de 5, va a estar listo en 11 y teníamos que tenerlo en 8, por tanto evidentemente nos retrasamos 3 días. Luego el trabajo C tiene un tiempo de procesamiento de 8, debiese entonces va a estar listo, digamos, en 19 y debiese haber estado listo en 18, nos retrasamos un día. El trabajo E debiese, o digamos, tiene un tiempo de procesamiento de 9, por tanto va a estar listo en 28 y debiese haber estado listo en 23, nos retrasamos 5 días. Sumamos las columnas, en total hay un tiempo de procesamiento de 28 días, al igual que en todos los problemas. Tenemos un tiempo de flujo de 65 y tenemos, por tanto, un retraso de 9. Ya vemos que en el método anterior teníamos un retraso de 11. Y vamos viendo qué indicadores van mejorando o empeorando en cada tipo de método. Entonces hacemos los mismos cálculos. El tiempo medio de finalización, que era la suma de los tiempos de flujo entre el número de trabajo, da 13 días. La utilización da un 43,1%. El número medio de trabajo en el sistema es de 2,75 trabajos. Y el retraso medio, digamos, es de 1,8 días. Luego hacemos nuestra tabla resumen con la secuencia del tiempo de procesamiento más corto. Para la fecha de entrega próxima, hacemos el mismo método, simplemente cambia la secuencia. La secuencia va a estar ordenada por la fecha de entrega más próxima, que es el B, luego el A, luego el D, C y E. Y hacemos exactamente el mismo proceso. El tiempo de procesamiento de 2 va a estar listo en 2 y teníamos que tenerlo listo en 6. Hay un 0 de retraso porque tenemos 4 días de holgura. Luego el trabajo A tiene un procesamiento de 6, sumado al tiempo de flujo de 2, va a estar listo en 8. Y debiésemos tenerlo listo en 8, justamente el mismo día, no va a haber retraso. Luego la secuencia de trabajo D tiene un tiempo de procesamiento de 3, entonces va a estar listo en 11 y teníamos que tenerlo listo en 15, hay un retraso de 0. Luego el trabajo C, evidentemente tiene un tiempo de procesamiento de 8, va a estar listo en 19, por este 11 de acá.
debiese haber estado listo en 18, nos retrasamos un día. Luego el trabajo E tiene un tiempo de procesamiento de 9, sumado entonces con el tiempo de flujo va a estar listo en 28 y debiese haber estado listo en 23. Evidentemente se trazó 5 días. Sumamos las columnas, obviamente el tiempo de procesamiento es de 28 días en todos los casos, digamos. El tiempo de flujo es de 68 y el retraso es de 6. Calculamos los indicadores, nos da un tiempo medio de finalización de 13,6 días. Tenemos una utilización de un 41,2% y tenemos un número medio de trabajo en el sistema de 2,43 trabajos y un retraso medio de 1,2 días. Hacemos el orden con esta secuencia y vamos haciendo una tabla de resumen poco a poco. Luego hacemos el tiempo de procesamiento más largo, hacemos el mismo método, ordenamos de acuerdo a qué proceso tiene, digamos, tiempos más largos, parte el E, después sigue el C, el A, el D y el B. Hacemos lo mismo, tiempo de procesamiento de 9, sumado a un tiempo de flujo de 9, efectivamente nos da que va a estar listo en 9. La fecha de entrega es 23, tenemos muchos días de holgura, tenemos aproximadamente más de 10 días de holgura, entonces hay un retraso de 0. Luego tenemos la secuencia C, que con su tiempo de procesamiento de 8 va a estar listo en 17 y debiese estar listo en 18. Tenemos un día de holgura, hay 0 retraso. La secuencia de trabajo del A, digamos, el tiempo de procesamiento es de 6, sumado al tiempo de flujo, da que va a estar listo en 23 y debiese haber estado listo en 8. Evidentemente nos retrasamos mucho, 15 días. Luego el trabajo D tiene un tiempo de procesamiento de 3, va a estar listo en 26 y debiese haber estado listo en 15, nos retrasamos 11 días. Luego tenemos la secuencia B, un tiempo de procesamiento de 2, va a estar listo en 28 y la fecha de entrega era 6, evidentemente nos retrasamos 22 días. Un método que lamentablemente está causando demasiado retraso, tenemos un retraso total de 48 días, tiempo de flujo de 103 y tiempo de procesamiento de 28. Hacemos exactamente los mismos cálculos, nos da un tiempo medio de finalización de 20,6 días, la utilización de 27,2%, el número medio de trabajo en el sistema es de 3,68 trabajos y un retraso medio de 9,6 días. Por tanto, hacemos el mismo cálculo, el mismo, digamos, método de la tabla de resumen. Al hacer todas las tablas de resumen en una misma tabla, vemos que, por ejemplo, si tomamos en cuenta los indicadores de terminación y los indicadores de retraso, por ejemplo, el que presenta, digamos, menor retraso, justamente es la fecha de entrega próxima, ordenarlo de esa forma, y también tiene una terminación de 13,6 días. Aparentemente este vendría a ser un buen método. Luego, otro que se demora poco al procesarse es el retraso, es el tiempo de procesamiento más corto, con un tiempo de terminación promedio de 13, pero tiene un poco más de retraso que el 1,2, que es 1,8. También sería uno de los métodos a estudiar. Luego vemos ya que inmediatamente el primero en entrar, primero en servir, ya aumenta un día el retraso, porque tiene 2,2 respecto de la fecha de entrega próxima, y también tiene 2 días más en terminación, y evidentemente el método que jamás podríamos escoger para este caso es el tiempo de procesamiento más largo, porque se va a demorar 20,6 días en terminar en promedio, mucho más que el 15, el 13 y el 13,6, y evidentemente tiene un retraso varias veces mayor que cualquiera de los otros métodos. Particularmente el tiempo de procesamiento más corto y la fecha de entrega próxima presentan las ventajas, y en ese sentido, si bien uno en tiempo de terminación tiene 0,6 días más que otro, se compensa en el hecho de que efectivamente tiene retrasos similares, también de 0,6. Entonces, particularmente se podrían escoger cualquiera de los dos métodos. En este sentido, si bien eh, tienen distintos tiempos de terminación, uno un poco pequeñamente mayor que el otro, se compensa justamente con el hecho del retraso. Y por tanto, son métodos que pueden escogerse. En resumidas cuentas, lo que hicimos en este video es hablar de las técnicas de secuenciación, es propia de la gestión de operaciones, de la ingeniería industrial, en la que justamente se trabaja con el día a día de las operaciones. Gestión de operaciones es un tema bastante amplio que trabaja desde las perspectivas de la planificación. Tenemos lo que es estratégico, lo que es táctico y lo que es operativo. Obviamente nosotros acabamos de visualizar un tema del escalafón
táctico, justamente de programación a corto plazo, en el día a día. En los próximos videos espero seguir subiendo temas de gestión de operaciones, hablar de manera teórica de lo que vendrían a ser la gestión de operaciones en sus distintos escalafones y también trabajar la regla de Johnson, el método de asignación, en planificación a mediano plazo, los planes maestros, la planificación agregada, el enfoque MRP y MRP2 de los materiales, de la planificación de necesidades de materiales, y también trabajar con algunas temáticas que justamente se trabajan en gestión de operaciones, que es la teoría de restricciones o TOP. Entonces, próximamente voy a seguir subiendo videos de esta temática, que es la gestión de operaciones, que junto con la investigación de operaciones son dos de las herramientas más potentes que se trabajan en la ingeniería industrial para poder optimizar o mejorar la producción de una industria. Así que eso sería, nos vemos en el próximo o en la próximo video entrega. Que estén muy bien, chicos. Cuídense.